¿Qué tiene que ver la creación de la Biblia con la Iglesia? ¿Cómo sabemos cuáles libros son la palabra de Dios? ¿Quién puede decir cuáles son los libros inspirados por Dios? ¿Quién puede interpretar los libros para tener una doctrina correcta? Esto lo vamos a discutir aquí en Fides et Ratio. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo y un punto de contención entre diferentes sectas que profesan creer en Cristo. Entre diferentes sectas, las diferencias en doctrina mayormente salen de diferentes interpretaciones de los versos bíblicos. Pero una pregunta que nos oye mucho es, ¿de dónde vino la Biblia? ¿O cómo tenemos el libro que hoy en día llamamos la Biblia? Esta es una pregunta importante porque no podemos tener debates sobre versos individuales y diferentes interpretaciones, sino de verdad sabemos cómo tenemos el libro sobre el cual debatimos. Si sabemos de dónde vino la Biblia, podemos acercarnos a la verdad de las preguntas individuales que han dividido el cristianismo por más de 500 años. Cristo rezó que todos serían uno como Él y el Padre son uno. Y es muy importante llegar a la unidad porque si de verdad creemos en Cristo, creemos lo que Él quiere. Y desde el principio Él ha querido la unidad. Para empezar, vamos a ver qué significa la palabra Biblia. Es una palabra griega que significa una colección de libros. No es un libro, sino una colección de diferentes libros que comúnmente se imprimen en un tomo. Todos los libros son inspirados por Dios con todo lo que Él quiso escrito, pero escrito a través de seres humanos con sus propias personalidades y circunstancias. En su esencia, Dios es el autor de la Biblia, pero Él lo hizo a través de seres humanos. El tema de cómo podemos confiar que la Biblia viene de Dios y no solo de seres humanos es para otro video, pero aquí vamos a tratar el tema del punto de vista de la fe. Si sabemos que es una colección de libros, después tenemos que saber cómo tenemos la colección específica que tenemos ahora. La lista de libros que van en la Biblia, o colección de libros, se llama el canon. Canon es otra palabra griega que significa regla. El canon es la regla de qué son los libros en la colección. Hay libros que se le dicen apócrifos porque no se aceptaron en el canon bíblico debido a los problemas doctrinales que tienen esos libros con la enseñanza dada por Cristo a los apóstoles y para varios una procedencia tarde ya en el segundo o tercer siglo. En los tiempos antes de Cristo no había una lista concreta aceptada por todos los judíos. Los saduceos solo aceptaban el Torá, los primeros 5 libros, y no los profetas. Los fariseos sí aceptaban las escrituras de los profetas, y los essenes, que son otro grupo de judíos que vivían en comunidad en los desiertos de la Tierra Santa, usaban libros que no usaban ninguno de los dos grupos. Cristo no nos dejó un libro como dice el Islam de Mohammed. Cristo dejó sus discípulos, sus doctrinas y sus enseñanzas. Cuando esos discípulos se esparcieron por el mundo, tenían que decidir qué se iba a leer y proclamar a los fieles como palabra de Dios. Y en varias comunidades habían diferentes opiniones sobre qué era inspirado y qué no, porque en las escrituras nunca se dejó una lista. Uno de los primeros ejemplos, una lista de lo que consideraban palabra de Dios, es el fragmento muratoriano. Esta lista, que proviene probablemente del año 170, incluye la mayoría de los libros del Nuevo Testamento que hoy en día se incluyen como inspirados. También vemos en las escrituras de Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna en los primeros 2 siglos que ya se utilizaban las 13 cartas de Pablo y los 4 evangelios como textos sagrados. Aunque había un consenso más o menos general sobre los libros más importantes en el Viejo y Nuevo Testamento, como se pueden ver en los años 300, las listas de Atanasio de Alejandría, Jerónimo de Jerusalén, y en el documento del sínodo local en la ciudad de Hipona, en el norte de África, no había un consenso total por la dificultad de comunicación y en algunos lugares se usaban libros apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro, el supuesto Evangelio de los Hebreos, el libro de Enoc y la Asunción de Moisés. En escrituras por Orígenes de Alejandría, él tenía la opinión que varios de estos libros eran inspirados, pero toleraba otras opiniones. Cipriano de Cartago en los años 200 rechazaba la primera carta a los Hebreos, la segunda carta de Pedro y las cartas de Santiago y Judas. La diversidad de opiniones nos enseña cómo todavía no había un cuerpo definitivo que toda la iglesia usaba como Biblia. Había incertidumbre sobre varios textos porque no había ninguna declaración que se podía confiar como universal. La iglesia tenía que investigar el contenido de los diferentes libros y de dónde procedieron. Eventualmente, un consenso general se pudo alcanzar a través de sínodos, como el Sínodo de la Odisea en el año 363, el Sínodo de Roma en el año 382 y el Sínodo de Hipona en el año 393, que salió con un canon igual al Sínodo de Roma. El Papa Dámaso publicó un decreto después del Sínodo de Roma que tiene el canon usado por la Iglesia Católica hoy en día, al punto de explorar la historia del canon bíblico para ver una realidad. Esta realidad es que la Biblia salió de la Iglesia, no la Iglesia de la Biblia.
La Iglesia existía antes de la Biblia y fue la manera en que se pudo confirmar un canon seguro de escrituras sagradas. La Biblia salió de la tradición dada por los apóstoles, no de una interpretación de versos. Generalmente ya había una idea de qué procedió de los apóstoles si era inspirado y cuáles cartas aparecieron después si no eran inspiradas, pero no había un canon bíblico comprensivo que se podía usar para construir doctrinas. La esencia de las doctrinas ya se les había pasado a los primeros discípulos y se pueden ver esas doctrinas en los padres de la Iglesia en los primeros siglos. No estoy diciendo que se necesita una declaración para que la palabra de Dios sea inspirada, pero porque somos humanos era necesario investigar para encontrar cuáles libros eran inspirados y cuáles no, porque en sí mismo esos libros no tienen algún evidente que diga que son inspirados. Para reiterar, como Jesús les dejó el oficio de proclamar el Evangelio a los apóstoles, ellos fueron constituidos como los profetas de la nueva alianza, y era necesario tener una autoridad que podía identificar esos libros aparte de los otros libros, con títulos que solo dicen que son de ellos, pero de verdad no son de ellos. Las declaraciones definitivas de los concilios y los papas en la Iglesia que definieron el canon nos dan seguridad de que tenemos la completa colección de libros, porque confiamos que ellos tienen la protección del Espíritu Santo para no definitivamente desviarnos de la verdad. El canon bíblico, como lo tenemos hoy en día, es profundamente católico, porque no existía sin los concilios y papas que ayudaron a concretizar el canon. Aunque no fueron moralmente perfectos, Cristo nunca prometió que los gobernantes de la Iglesia serían perfectos. Sí prometió que el Espíritu Santo los llevaría a la verdad y que las puertas del infierno no triunfarían. Se puede poner la objeción que el Espíritu Santo aseguró sus sínodos y concilios para darnos generalmente los libros concretos, pero eso trae la pregunta: ¿cómo Dios va a inspirarlos para que nos den la Biblia, pero todavía falló en prácticamente cada otro punto? Según muchas sectas protestantes, la Iglesia se desvió doctrinalmente casi inmediatamente. No hace mucho sentido decir que pudieron mantener el canon bíblico casi intacto, pero fallaron en casi todo lo otro por 1500 años hasta la Reformación protestante, cuando Martín Lutero sacó a 7 libros del Viejo Testamento y quería sacar la carta de Santiago. Él creía que la Iglesia había errado en tener la Biblia auténtica. Pero si él pudo quitar libros por su opinión personal, ¿no abre la puerta a que cualquiera edite el canon bíblico por sus opiniones personales? ¿No pudiera yo sentarme con mis amigos y hacer mi propio canon bíblico? La palabra de Dios esencialmente cae en un estado permanente de incertidumbre. Si no tenemos un grupo que esté inspirado por el Espíritu Santo, en el cual podemos tener fe que nos va a confirmar en la doctrina verdadera, estamos en una situación que depende de las opiniones individuales de seres humanos en este u otro tiempo. Eso trae la pregunta también: ¿cómo sabemos que este u otro grupo es inspirado por el Espíritu Santo? Hay muchísimas sectas que dicen que están inspiradas por el Espíritu Santo, pero cuando uno ve las contradicciones, no todas pueden ser inspiradas. Lo mismo aplica a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Si cualquiera la puede interpretar en su propia manera, es solo la palabra de uno contra la palabra de otro. Se necesita una manera de interpretación que está en sincronía con la tradición de los apóstoles, porque la Biblia misma es algo que Dios nos dio a través de la tradición. Necesitamos un criterio objetivo para saber quién tiene la aseguración del Espíritu Santo, porque si no es solo lo que dicen unos y lo que dicen otros. Y creo que ese criterio es la sucesión apostólica y el papado, por varias razones que se ven en la historia de la Iglesia, y por eso vamos a entrar en eso en otro video. También vamos a entrar en otro video en el tema de la interpretación de las Sagradas Escrituras y quién y cómo tenemos que interpretarlas. Hasta la próxima, por favor suscríbanse y dejen un like. Queremos saber lo que piensan sobre esto, comenten, compartan con sus amigos y hasta la próxima, acuérdense, la verdad nos liberará.